Lo que hoy vamos a hablar, entonces, siempre complementando, o sea, esto como que es un continuo desde nuestro primer encuentro. Como el encuentro anterior nos habíamos focalizado más en el género, en el estilo, en los tipos textuales, hoy vamos a ir más para el lado de la coherencia y la cohesión. Y vamos a hablar también de algo fundamental que es, bueno, cómo corregir un texto, qué corregimos, porque sabemos que tenemos que corregirlo, pero a veces como leemos el texto para corregirlo y no sabemos por dónde empezar. Nos vamos a dedicar un poquito también a cómo se construyen buenas oraciones y párrafos, porque hay algunas reglitas que podemos seguir. Y lo que significa editar un texto, más allá de la tarea del editor, muchos de ustedes están en la carrera de edición, o no sé si todos son de la carrera de edición, una cosa, bueno, es la concepción de editor como una profesión, y otra es esta cuestión que todos debemos editar nuestros textos, y bueno, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver también. Bueno, cuando uno revisa un texto, es importante como tener algunas reglas presentes para que la revisión sea efectiva. O sea, ya sabemos que revisar hay que revisarlo, no podemos zafar de eso. Nadie escribe perfecto de una, nadie, absolutamente nadie. Pero también tenemos que tener como ciertas, como un orden o como ciertos objetivos al revisar para que sea nuestra revisión más eficiente y para que no perdamos tanto tiempo. Entonces, primero la revisión apunta al texto como algo global. ¿Esto qué quiere decir? Que uno a veces tiende, bueno, y lo conecto un poco con el segundo, que dice, no solo se corrigen palabras, sino también la coherencia y la cohesión. A veces uno cuando corrige tiende a mirar esto, si le falta una tilde, si puso mal alguna letra, y no atiende al texto como algo más macro. O sea, hay que corregir todo, todo, y ahora vamos a ver que ciertos pasos que podemos seguir, pero no corregimos palabras, tenemos que aprender a mirar nuestro texto como una totalidad. Sabemos entonces que la revisión es un proceso necesario, como dijimos. Implica un plan previo, esto que ahora vamos a ver, qué orden, o sea, qué vamos a corregir cuando corregimos nuestro texto y qué objetivos tenemos. O sea, nos planteamos el objetivo de corregirlo para qué, corregirlo para que sea más comunicable, por ejemplo, corregirlo para que se adapte a una hoja de estilo, corregirlo para que se adapte a determinado género. Entonces, si yo tengo un objetivo al momento de revisar, mi revisión va a ser más efectiva. Y esto que también, o sea, a todos nos falta tiempo y a veces para corregir un texto, la verdad estamos como muy jugados. ¿Por qué? Porque ya tenemos que entregarlo, porque lo dejamos hasta último momento y ahí hay un problema grave, porque si no tenemos tiempo, la revisión no va a ser lo suficientemente efectiva. Tendríamos que, cuando nosotros vamos a corregir un texto, organizar nuestro tiempo de modo que nos quede un tiempo necesario para corregirlo, que no estamos corriendo porque dentro de una hora lo tengo que entregar. Hoy tengo 10 minutos para mirarlo y es probable que si tengo un texto largo, 10 minutos para mirarlo no me va a servir para nada. Entonces, organizarnos para que también tengamos un tiempo para la corrección. No sé ustedes en general cómo, porque también depende de cada uno. Ustedes son como de, cuando tienen algún trabajo, por ejemplo, para la facultad, son de dejarlo para último momento, se dan como un tiempo de decir, bueno, hoy lo escribí, ahora tengo 2 días para revisarlo. ¿Llegan a tener ese tiempo para revisarlo o es todo demasiado rápido? Para mí es fundamental dejar de cantar los textos en general, eh, como que veo cosas nuevas y no se satura la visión. Siempre Sí, sí, sí. aparecen nuevas erratas y nuevas cosas a corregir. Es Sí, fundamental. es cierto. Y a veces a ver, como un truco, a ver, no es totalmente efectivo. Lo ideal es tener mucho tiempo, pero lo que ayuda mucho a veces es, si uno está escribiendo en la computadora y tiene poco tiempo para corregir, por lo menos en un momento paren, levántense de la computadora, vayan a dar una vuelta, miren otras cosas, como despejen la mente y después vuelvan. Si se alejan del texto, un poquito ayuda. Y María Eugenia dice, sí, que también le da tiempo al texto. Sí, si ustedes quieren un buen resultado, hay que
o sea, el momento de cuando uno planifica un texto ya tiene que planificar el tiempo para la corrección, ¿eh? Como es parte de la escritura. Y entonces nuestros textos van a ser más efectivos. Hay gente eh, que como que le da poca importancia, escribe y entrega, es lo peor que se puede hacer. Bien. Entonces, un posible orden para corregir, porque ya les digo, si uno corrige con un orden, corrige con objetivos, es mucho más fácil y más efectivo. Esto es un orden que me sirve a mí. No quiere decir necesariamente que lo tengan que hacer todos así. Me parece que resulta, ustedes lo adaptarán a su propio trabajo. Yo suelo, cuando corrijo mis textos, primero preguntarme si responde al género que me pidieron. O sea, si estoy escribiendo un texto académico, empiezo a pensar, bueno, a ver, ¿tiene las características que tiene que tener del género académico? Y si dentro del género académico me pidieron, no sé, un informe, o me pidieron una monografía, o me pidieron un ensayo, empiezo a pensar, bueno, pero ¿cumple con las características de ese tipo textual que me pidieron? ¿Por qué? Porque si uno empieza al revés, si ustedes corrigen la normativa, pero el texto no se adapta o no cumple con las especificaciones del género, después van a tener que reescribir una serie de cosas. Entonces esa normativa que corrigieron es un trabajo perdido. Entonces, primero, lo ideal sería plantearse esto. A ver, escribí una monografía. Por ejemplo, ¿cumple con todas las partes que tiene que tener la monografía? Porque si ni siquiera cumple con las partes, ¿para qué voy a corregir otra cosa? Y acuérdense que todos los géneros tienen un estilo, o sea, un estilo que tiene que ver con la sintaxis, que tiene que ver con el vocabulario. Entonces eso sería un segundo paso que está bueno corregirlo en una segunda instancia. También es importante esto que les decía de la estructura. Se da mucho en los trabajos académicos que uno entrega un trabajo académico que quizás el contenido no está del todo mal, pero si no responde a la superestructura que ese tipo de texto requiere, tampoco sirve. Y por más que yo le ponga todas las comas, le ponga todas las tildes, ese texto va a tener una falla más grande, que es la falla superestructural. Después de corregir la coherencia y la cohesión, que ahora nos vamos a detener un poquito, o sea, en cuanto a los párrafos, la conexión entre las oraciones, en cuanto a que el texto tenga un tema alrededor del cual se construye. Y a lo último, en realidad lo último que uno debería corregir es la normativa, porque la normativa se corrige sobre un texto que ya está, que responde a todo esto que yo les decía, al género, al estilo, a la superestructura, sino es perder tiempo. O sea, no es que va a estar mal que lo corrijan en primera instancia, pero van a perder tiempo. Yo no sé si ustedes tienen una orden, si tienen un método para corregir, si les parece que esto puede llegar a ser efectivo, o qué se corrigen cuando se corrigen sus propios textos. ¿Qué miran cuando revisan sus textos, por ejemplo? Depende el texto, si es algo así, tipo una participación en un foro, yo como que corrijo todo junto, o sea, no es que Ah, me tomo paso a paso, ¿no? Ahora, si es sí, para un parcial, un trabajo práctico, por ahí, bueno, los pasos son más, más marcados, pero si no, uno va como corrigiendo sobre la marcha. El tema de la sí, normativa junto con la coherencia lo vas como más o menos viendo en el momento. sí, sí. Y eso que decís es importante, porque a medida que uno adquiere práctica en la corrección, en realidad esto después se mira como todo junto. O sea, yo les pongo como este orden, pero que son los elementos que uno mira y lo va haciendo todo junto. Es como vos decís, como uno va adquiriendo esa técnica de atender varias cuestiones al mismo tiempo. Ariel, ¿vos querías decir algo? Sí, está buenísimo las herramientas que nos das, yo no las aplico así, yo lo primero que hago es releerlo 100 veces cada vez que escribo algo, y después lo que hago es leerlo en voz alta, eso a mí me funciona mucho. Cuando leo en voz Sí. alta es como que me doy cuenta más de los errores que tengo para poder llegar a corregir. Esa es mi... Sí, la lectura en voz alta parece mentira, pero ayuda un montón, porque ayuda a separarse del texto. El problema en la corrección es que uno está muy metido en el texto. Nosotros en nuestra cabeza tenemos como una organización y ya sabemos todo, y entonces no podemos llegar a ver a veces los errores. Pero al escuchar el texto, ahí es como que nos separamos y nos desdoblamos como si fuéramos emisor y receptor, y es posible que encontremos mejor los errores. Es cierto, es un buen consejo eso de leer el texto en voz alta. Les recuerdo que esto lo vimos en la clase pasada,
las diferencias entre género, tipo textual y estilo. Acuérdense que el género es lo más amplio, ¿eh? El género era el género literario, género administrativo, género académico. Dentro de cada género hay distintos tipos textuales. No es lo mismo escribir un ensayo que escribir una monografía dentro de lo académico. Pero a su vez, cada género tiene estos rasgos de estilo. Entonces, cuanto uno más aprenda los rasgos de estilo que corresponden a cada género, más fácil va a ser la escritura, más rápida, más eficiente, vamos a tener que corregir menos cosas. Es probable que ustedes, a medida que vayan escribiendo, se den cuenta que cada vez siempre van a corregir, pero hay cosas que les van saliendo mejor. Hay cosas que uno va resultando cada vez más eficiente por esta cuestión, porque va aprendiendo de géneros, porque va aprendiendo de distintos tipos de estilos. ¿Alguna preguntita hasta ahora, antes de seguir adelante? ¿Algo que quieran comentar? Está todo. Ustedes díganme si, pues yo por ahí me entusiasmo, hablo y hay algo que no queda claro. ¿Está todo bien? No, yo quería sumar algo más de lo de la lectura en voz alta, que sí, eso Sí. a mí también me funciona. Que no sé, esto es un descubrimiento por ahí mío reciente, pero por ahí hace 1000 años que existe, pero el Word tiene una herramienta que es la lectura en voz alta y que realmente lee muy bien el tema de las comas, los puntos, todo, y que sirve un montón cuando uno no tiene forma de escucharse, digamos. Y lo lee, ¿no?, de una voz así muy robótica, así que es bastante agradable escuchar en la herramienta esa del Word. Ah, mira, yo no la conocía esa, realmente, sí. Sí, se le puede cambiar se le puede cambiar si es masculino, femenina, si es latino, si es español, se le puede cambiar un poquito. Está bueno eso, sí. Sí. Es Sí, bastante nuevo, tiene que ver con las inteligencias artificiales que se van sumando a algunas aplicaciones o programas que ya existían. Es muy bueno eso, sí. Y una de las cosas entonces, sí. No, decime, perdón, sí. me parece también para lo que sirve esta lectura en voz alta, es porque a veces uno no se da cuenta que apareció una cacofonía, ¿no? Y sobre todo algo que tiene que ver con el ritmo que va tomando el texto, ¿no? Que a veces no es lo mismo como está ese ritmo inserto en nuestra mente a cuando lo oralizamos. Claro, y la lectura en voz alta también nos ayuda mucho con las repeticiones, que a veces cuando leemos las repeticiones no las vemos, pero cuando las escuchamos, y otra cosa que nos sirve la lectura en voz alta es para la repetición de los adverbios terminados en mente. Quizás ustedes no tienen ese problema, pero por ejemplo yo soy alguien que uso muchos adverbios terminados en mente, entonces que en realidad es un error en cuanto a que el texto queda muy pesado, hay que tratar de evitar esa repetición constante de adverbios terminados en mente, y eso se descubre mucho con la lectura en voz alta, que a veces en la lectura solo visual no se verifica. No, lo que te iba a preguntar, Valeria, entonces, pero por ahí los Word viejos, entonces, no tienen esta función de la lectura en voz alta. Me parece que es en las versiones que se van nueva. Está bien. O en las versiones. Por lo que decía Sabri, por ahí antes el lector estaba incorporado también, pero una voz más robótica. Esto de las voces mejoradas me parece que tiene que ver con incorporaciones un poco más recientes, propias y esto de poder elegir qué tipo de voz se escucha. Pero sí había antes una versión que tenía que ver con las personas que tienen una disminución visual importante. Bueno, tengo varios familiares que ya lo estaban usando. Ah, bárbaro, buenísimo. Sí, una cosita, así, un consejo al pasar. Lo que sí la lectura en voz alta a veces nos complica es la cuestión de la puntuación, especialmente con las comas. No todas las pausas que uno hace hablando corresponden a una coma. Y muchas veces tendemos a escuchar nuestro texto y cuando hacemos una pausa, porque la pausa se da, decimos, uy, acá me faltó una coma, y en realidad la coma pasa por otro lado. A veces las comas corresponden con las pausas en la oralidad y otras veces nada que ver.
Otras veces nos salen errores grandes. Por ejemplo, uno suele hacer un espacio cuando habla entre el sujeto y el predicado. Y entonces dice, uy, acá me falta una coma, y resulta que la coma entre el sujeto y el predicado es uno de los errores más grandes que hay en la normativa. Entonces, cuidar eso, que usar la lectura en voz alta para cualquier corrección, pero tener cuidado porque no siempre corresponde a la cuestión de la puntuación, sobre todo a las comas. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con la coherencia y la cohesión? Bueno, son dos, nosotros habíamos visto ya en nuestro primer encuentro, que son dos propiedades textuales fundamentales. Les digo más, cuando yo iba a la escuela hace 1000 años, no se le daba importancia a la coherencia y la cohesión. Nos enseñaban más esto de la puntuación, de los tildes, y nos machacaban mucho con eso. La coherencia y la cohesión son como conceptos que se fueron incorporando y que cada vez adquieren más importancia. O sea, yo le diría que ahora es fundamental atender a esto. O sea, la normativa, como les digo, es siempre importante, pero la coherencia y la cohesión es especial, ¿no? Son propiedades textuales muy, muy importantes. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para que nuestros textos sean cohesivos y coherentes? Primero, usar adecuadamente los conectores. Los conectores son estas palabras, algunas son como muy fáciles que las usamos habitualmente, y, o, pero después tenemos en español, en realidad en todos los idiomas, una lista de conectores que ni siquiera conocemos. Los conectores, hay conectores de orden, no sé, en primer lugar, en segundo lugar, conectores para ejemplificar, conectores de causa-consecuencia. Y lo que yo siempre recomiendo, que incluso, bueno, yo lo tengo, si uno pudiera tener a mano una lista de conectores cada vez que escribe, lo puede tener impreso, lo puede tener en la compu, es muy importante consultar los conectores, porque si no, no siempre ponemos lo mismo, y, o, pero, sin embargo, y los repetimos eternamente, y hay muchísimos conectores, y los conectores hacen que el texto gane mucho en coherencia y cohesión. ¿Tienen alguna lista así de conectores? Hay un montón de listas y es sorprendente la cantidad de conectores que hay en español que ni conocemos. No sé si tienen alguna lista, si suelen manejar, ¿no? Por ahí les puedo. Sí. Hola, profe, lo suelo googlear. Vale. Sirven mucho para los parciales, la verdad, pero la verdad que enriquece bastante el texto. Sí, sí, me voy a acordar después, ahora me lo noto. Vale, después te mando una lista y por ahí las podés subir o mandarla por mail, una lista de conectores bien completa y que la tienen ya como una ayuda para la escritura. Sí, la verdad que cambia completamente los textos, es buenísimo. Bueno, entonces, usamos bien los conectores. No repetimos palabras innecesariamente. ¿Por qué digo innecesariamente? Porque también hay como un mito de que, no hay que repetir palabras. Y en realidad, en la repetición de palabras se puede usar como un recurso para enfatizar, como un recurso para ir recordando determinados conceptos. Pero por eso hay que distinguir entre la palabra que la repito porque no tengo sinónimos, porque no lo sé, porque no me los planteo, porque no me interesa, y la palabra que se repite de manera necesaria. Entonces, ¿no? Usar sinónimos o usar otros recursos. A veces no es necesario repetir la palabra, porque la palabra ya está sobreentendida. Entonces, atender a esto. También es importante que los párrafos estén relacionados, porque un texto no es una suma de oraciones o una suma de párrafos. El texto justamente es el entrelazamiento de las oraciones y de los párrafos. Yo no sé si les dije a ustedes, no sé si era a ustedes, si lo repito, me lo dicen. No sé si saben que la palabra la palabra texto viene de tectum, que es tejido. O sea, el texto es un tejido de palabras. Y a mí me parece fundamental este concepto de texto como tejido. Cuando uno teje, ¿qué hace? Va enlazando los puntos y justamente el tejido es algo que uno lo levanta, lo estira y no se rompe. Eso trasládenlo al texto. Yo tengo que enlazar, como enlazo los hilos o la lana en el tejido, tengo que enlazar las palabras, las oraciones, los párrafos. Y además tengo que jerarquizar la información. Tengo que plantearme, a ver, ¿esto va primero? ¿Este párrafo está bien que lo ponga primero o lo paso al final del texto o lo paso al medio? Bueno, eso hay que preguntárselo también para atender a la coherencia y la cohesión.
Evitar las contradicciones también, porque por ahí, esto no pasa en un texto corto, pero si yo escribo una monografía, estoy escribiendo una monografía de 30 páginas, resulta que en el primer capítulo dije una cosa y en el capítulo 3 digo otra que se contradice. Y a veces pasa en las novelas, no sé, digo que un personaje tiene tal edad y después resulta que 10 capítulos después el personaje tiene otra edad que nada que ver. Esas contradicciones hay que evitarlas y tienen que ver con la coherencia y la cohesión. También es importante seleccionar la información relevante, que esto a veces, y esto tiene que ver con lo que viene después, que es no abusar de los sobreentendidos. Nosotros no podemos decir todo en el texto, o sea, si no, nunca terminaríamos de escribir. Nosotros, todos los hablantes, cuando escribimos y cuando hablamos, manejamos lo que se llaman sobreentendidos. ¿Qué es un sobreentendido? Que son, les digo, la importancia que tienen los sobreentendidos en la comunicación es muy, muy, muy relevante. ¿Qué es un sobreentendido? Algo que se da por sabido. Sí. Algo que se da por sabido. Sabemos que el otro va a entender lo que estamos diciendo. Y que el otro lo va a entender sin que lo digamos. Y esto, fíjense, los problemas de comunicación que traen. Trasládenlo a la comunicación cotidiana. ¿Cuántas veces creemos que el otro nos va a entender? Y la verdad que el otro pobre no tiene posibilidad de entendernos porque no se lo dijimos. Entonces nosotros creemos que van a adivinar lo que decimos. Y lo mismo pasa con la escritura. ¿Qué es lo que uno tiene que plantearse? A ver, esto lo tengo que decir porque es relevante, lo digo. Pero si ya está sobreentendido, si yo estoy absolutamente segura que el lector lo va a saber y no necesito decírselo, entonces lo omito. Pero esto es una decisión que hay que tomarla con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, porque los sobreentendidos son una de las principales fuentes de incomunicación y de problemas como de ruidos en el canal de comunicación. Entonces, todo esto tiene que ver con la coherencia y la cohesión. Y ya les digo, es fundamental, ¿por qué? Porque si ustedes ponen, no sé, le falta una tilde, que es muy importante, quizás se entienda igual, pero los problemas de coherencia y cohesión hacen que el texto directamente no se entienda. Y si escribimos algo que no se entiende, la verdad que no tiene ningún sentido escribirlo, no estamos escribiendo para nadie. Entonces es muy importante. ¿Alguna pregunta de esto de la coherencia y la cohesión o algo que quieran ustedes agregar? ¿Se entiende? Que obviamente que ya lo conocen, pero esto, como les digo, apunta a tener como reglas de decir, bueno, a ver, tengo que prestar atención a esto cuando escribo y ayuda un montón. Entonces vamos a leer un fragmentito de un cuento que quizás lo conozcan. ¿Leyeron A la deriva de Horacio Quiroga? Bueno, yo la otra vez creo que les hablé de Horacio Quiroga, siempre lo recomiendo, es uno de los mejores cuentistas, es un maestro en el cuento, a pesar de que sus cuentos sean sencillos, la verdad que están excelentemente escritos, y Quiroga tiene muy, muy, muy en claro todo lo que sean procedimientos de coherencia y cohesión. Hay una anécdota que tiene que ver con esto de la edición. Quiroga escribía para una revista y el editor de la revista siempre le decía que los cuentos tenían que ser más cortos. O sea, Quiroga se explayaba y el editor le decía no, porque aparte tenía que incluir ilustraciones, y entonces Quiroga se desesperaba y lo odiaba a su editor, pero después Quiroga terminó diciendo que gracias al editor él consiguió el estilo por el cual se lo conoce, que es la escritura de Quiroga, no hay nada que le sobre, nada que le sobre, y eso él después, bueno, terminó agradeciéndoselo al editor, aunque al principio lo quería matar, porque él se extendía, y el editor le decía, no, sácalo. Así que bueno, leo estos dos renglones, estos dos párrafos. A la deriva es un hombre que lo pisa una víbora, ya lo vamos a saber desde el comienzo, una víbora altamente venenosa, y este hombre entonces tiene que buscar ayuda porque está solo, y se sube arriba de un bote, por eso se llama La deriva, y se pone, o sea, él quiere llegar a un puerto donde lo ayuden, y bueno, se termina muriendo arriba del bote.
Es muy bueno el cuento. Y empieza así. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Lo que hace Quiroga, y lo que es una recomendación, que después lo vamos a ver un poco mejor, es que uno va estructurando los párrafos de acuerdo a un tema. Eso es fundamental para que el párrafo tenga coherencia. Primero Quiroga hablar del ataque de la víbora a este hombre, y después en un segundo párrafo va a hablar de cómo este hombre se defiende matando a la víbora. Yo les pregunto a ustedes, acá tenemos 2 párrafos que empiezan de la misma manera. Y cuando uno escribe por ahí, una recomendación es, bueno, no empieces todos los párrafos con las mismas palabras. Y Quiroga después, si siguen leyendo el cuento, tiene un montón de párrafos que empieza el hombre, el hombre, el hombre. Y no es porque Quiroga no sepa escribir. ¿Qué efecto les parece que logra con esto Quiroga? Les aclaro que este hombre nunca tiene nombre, jamás. No tiene ningún nombre. Por ahí destacar la soledad de esta persona, del hombre, que es solo. Sí, ¿y que alguien más está hablando? No, o sea, también de no perder el foco sobre el hombre, ¿no? De que el hombre es el verdadero protagonista. Sí, ¿y por qué no le pone nombre? ¿Por qué no dice Juan? En otros títulos, en otros cuentos por ahí aparece, no sé, Pedro. ¿Por qué este no tiene nombre? Porque puede ser Quizás cualquier hombre, Claro, por una universalidad. no Pedro. Claro. Pablo. Sí. Uno de los temas que a Quiroga le interesan y que lo muestra en sus cuentos es la lucha del hombre contra la naturaleza. O sea, hay un enfrentamiento del hombre contra la naturaleza que siempre pierde, termina perdiendo el hombre porque el hombre se confía o porque el hombre no conoce. Entonces, Quiroga, al no ponerle nombre y encima al repetirlo todo el tiempo, es una manera de decir, bueno, este hombre puede ser cualquiera, enfrentado a la naturaleza y que va a terminar perdiendo como cualquiera de nosotros en la misma situación. Entonces, no es un error de Quiroga, esto de que las repeticiones pueden tener un efecto. Después Quiroga trabaja mucho con las referencias que pueden ser sinónimos. Si yo digo algo blanduzco es la yararacuzú, que lo tienen acá marcado con color. Es la yararacuzú, pero también después en el segundo párrafo es la víbora. Entonces, ¿cómo? Ahí sí, él no repite 10 veces la palabra víbora, busca distintas maneras de mencionarla. También busca distintas maneras de mencionar la mordedura. Primero es una mordedura, pero esa mordedura también es un ataque. Y después hay toda una serie de palabras conectadas con ese ataque. Las 2 gotitas de sangre, la amenaza, que es la víbora, el lomo, que es una parte de la víbora, las vértebras es una parte de la víbora, perdón, el machete cayó del lomo, las vértebras son una parte de la víbora. Y todo esto se llama una buena utilización de los campos semánticos. O sea, esto también es un excelente recurso de cohesión. Es que nuestro texto tenga un montón de vocabulario conectado con el mismo tema. Si él va a hablar de la mordedura de una víbora, bueno, hay una serie de palabras que Quiroga sabe que tiene que utilizar y que le permiten que el texto sea coherente, porque estás hablando todo el tiempo de lo mismo, pero con distintas palabras. Los campos semánticos son fundamentales para lograr coherencia y cohesión. ¿Alguna preguntita de esto o algo que hayan ustedes observado y que quieran decir? Se los recomiendo. Sí. No, él habla del hombre en general y después habla, en realidad no es contra la naturaleza, sino contra el reino animal, porque la víbora es un animal, es del reino animal, no del reino vegetal. Y ahí sí lo identifica y le pone distintos, es lo que usted recién explicaba. Sí. Pero sí. Me llamó la atención que al hombre lo pone en genérico y al animal lo pone y lo identifica.
Porque Sí. lo identifica, digamos, con nombre y apellido, porque, bueno, el nombre que tiene el animal, ¿no? Como para que no haya dudas de que es ese. Es ese, sí. Sí, lo que pasa es que dentro de la naturaleza, en este cuento, bueno, es esta, en esta parte es este enfrentamiento con la víbora, pero después más adelante, si uno lee en el cuento, cuando él empieza, se sube en el bote y está a la deriva por el río, hay también una sensación de soledad frente al hombre que está como, no sé, comido por esa naturaleza que lo termina destruyendo. En otros cuentos de él aparecen también, no sé, hay un cuento donde las hormigas, un hombre no sabe que las hormigas de ese lugar son venenosas y resulta que lo pican y bueno, y también termina súper mal. O sea, hay un desconocimiento en general del hombre de la naturaleza o un poco cuidado o un descuido que hace que los personajes terminen sufriendo. O sea, son bastante terribles los cuentos, bueno, y ahí todo gira también en torno al tema de la muerte, que a Quiroga lo obsesionaba mucho ese tema también. Pero sí, lo de la víbora, vos tenés razón, o sea, acá es la Yararacuazú, es esa víbora en particular, y el hombre es el hombre, es cualquiera de nosotros. Y parece como un hombre de ciudad que va a vivir a la selva con total desconocimiento, porque seguramente un hombre, no se me da a mí la impresión, un hombre habituado que nació y se crió en la selva, se manejaría de otra forma también. Sí, Quiroga presenta las dos, o sea, como dos vertientes. Está el hombre de la ciudad, en de las hormigas, que yo te decía que lo pican las hormigas, un hombre es un contador que se va y sale a caminar como si nada, claro. Y ni tiene idea de que esas hormigas lo pueden picar. Acá es un hombre que conoce la naturaleza, pero Quiroga también presenta a estos hombres que se confían de sus conocimientos, o sea, como que son superiores a la naturaleza. A mí no me va a pasar nada, y al descuidarse terminan también atacados. Sí, sí, sí. Este es un hombre que vive en la naturaleza, pero que, bueno, no tiene los cuidados suficientes. O no tiene forma de cuidarse, porque si está caminando y no ve la víbora y la pisa, tampoco tiene muchas opciones tampoco. Pero, claro, bueno, no sé, pero por lo que yo sé hay que tratar de andar con botas y haciendo ruido para que las víboras no tienen más miedo ellas a nosotros que nosotros a ellos. Sí, eso sí. El tema del descuido me parece más que Sí, el descuido, por esta idea que ya te digo, que subyace en Quiroga de que como que nunca vamos a terminar de entender a la naturaleza, nunca vamos a poder como convivir pacíficamente del todo con la naturaleza, porque él había vivido mucho en Misiones y conocía, o sea, como que la naturaleza siempre tiene algo que se nos escapa y algo que y algo peligroso siempre para el ser humano, desde su punto de vista. Claro. Sí. Y acá tenemos un ejemplo, otro más, pero esto es de un texto explicativo, para que vean también cómo se maneja esto de primero de los campos semánticos. O sea, este texto habla de literatura y entonces ahora que yo lo leo van a ver la cantidad de palabras relacionadas con literatura. Esos serían los campos semánticos. Y cómo el autor ordena los elementos. En el caso, ahora van a ver, lo ordena en este caso con una cuestión temporal. Tiene un párrafo que habla de hasta el siglo XVII y otro párrafo que ya habla de a comienzo del siglo XVIII. O sea, temporalmente ordena el texto. Y selecciona determinado tipo de información. La selecciona de acuerdo a qué, a lo que quiere decir, seguramente al receptor. Este parece un texto muy sencillito para alguien que no es un experto. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos estos dos párrafos que dicen, hasta el siglo XVII, lo que actualmente denominamos literatura, se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria perteneciente a cualquier género, y no necesariamente en verso, entendiéndose por tal tres tipos fundamentales de poesía / literatura. La lírica, propia del canto en verso, la épica, propia de la narración en verso largo o prosa, y la dramática en diálogo. Entonces, todo ese párrafo habla de hasta el siglo XVII, el concepto de literatura. Siempre estamos girando alrededor de eso. Pero después, en otro párrafo, cambiamos, o sea, la temporalidad,
entonces cambiamos de párrafo. A comienzo del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. A mediados de la misma centuria, Lessing utiliza el término literatura para referirse a un conjunto de obras literarias. Fíjense la cantidad de palabras que corresponden al campo semántico de la literatura. Poesía, elocuencia, invención literaria, lírica, narración, verso, dramática, muchísimas. La utilización de los campos semánticos a veces nos permite no usar o no necesitar tantos conectores. Por ejemplo, la persona que escribe este texto no usa conectores para unir los párrafos, sin embargo, los conecta a partir de los campos semánticos. Los campos semánticos son una buena manera de unir sin necesitar tantos conectores. ¿Alguna preguntita? No sé, supongo que lo conocían el término campos semánticos o por ahí lo conocían con otro nombre. Pero tiene que ver con esto, con el vocabulario que nos organiza el texto y le da esto que les decía que es la coherencia. ¿Alguna duda de esto o algo que quieran aportar sobre su propia experiencia? Si trabajaron o escribieron alguna vez partiendo de los campos semánticos, decir, bueno, voy a hacer una lista de todo el vocabulario que necesito o vocabulario relacionado con el tema y pueden empezar a escribir a partir de eso también. Puede ser una manera de escribir, de empezar a escribir. Sí, vale. ¿Sabes que ese último consejo que diste, sé de una escritora muy conocida que en sus talleres de escritura una de las pautas que da es justamente esa, como es una escritura particular, pero digamos, uno de los ejercicios tiene que ver con ir juntando esas palabras en conexión, las vayamos a incluir o no, ¿no? Pero como lugares para pisar seguro y para empezar a tener como un desarrollo de la cosa. Así que me pareció súper interesante que lo trajeras. Sí, y eso que vos decís de pisar, vos pensás, es como una metáfora buena del texto. Cuando uno tiene palabras relacionadas, como que en este caso tengo el concepto de literatura y un montón de palabras conectadas con la literatura, es como si fuera pisando por un caminito donde hay piedras y voy caminando arriba de las piedras y yo sé que camino en un lugar seguro, que no me voy a caer. Si no tengo ninguna palabra relacionada y el texto salta de una cosa a la otra, es como que me ahogo en ese texto, o sea, no puedo seguir avanzando. Así que a mí me resulta, y se los recomiendo, esto de hacer lista de palabras relacionadas y empezar a escribir a partir de eso, incluso a veces para las intervenciones en los foros, no sé, les piden que desarrollen alguna consigna, y entonces ustedes piensen, bueno, a ver, ¿qué conceptos no me pueden faltar en esta consigna, en este desarrollo? Y ya plantean los conceptos y les va a resultar más fácil escribir. Bien. Sí. No, una cosita más que me gustó de este texto que trajiste acá, así como estaba en el anterior de Quiroga, que trajiste esta repetición del hombre, el hombre al inicio de los párrafos. En este otro, que es de divulgación sobre literatura, hay algo que también es un elemento cohesivo, ¿no? Que es estas ubicaciones temporales. Hasta el siglo XVII es como empieza el primer párrafo, comienzos del XVIII, y nos va hilvanando como en una línea temporal, ¿no? Que se va configurando en nuestra mente. Sí, por eso yo les decía lo del orden. Hay un eco. Elijan un orden. Organicen la información en torno a algún orden, que puede ser temporal, cualquiera de los órdenes lógicos, que puede ser de causa a consecuencia. Por ejemplo, un párrafo puede ser la causa, el otro párrafo puede ser la consecuencia. Siempre tiene que haber un orden, porque si no, el que lee se pierde. Y ustedes mismos como lectores se dan cuenta, cuando un texto está ordenado, cuando un texto fluye, uno agradece que el autor se tomó el tiempo de pensar todo esto.
y si no decimos, pero este lo escribió así nomás, esa es la idea. Bien. Y ahora, o sea, nuestro texto está conformado por ¿qué? Por oraciones más, por unidades más mínimas, como puede ser la palabra, después las palabras conforman oraciones y las oraciones conforman párrafos. La oración tiene que ver con la sintaxis. Yo no sé si ustedes tuvieron sintaxis en la escuela, análisis sintáctico, todos analizaron sintácticamente o conocen el análisis sintáctico. Sí. Siempre consideran que el análisis sintáctico es esto que muchos dicen, uy, pero ¿por qué tengo que analizar sintácticamente? O saben para qué sirve el análisis sintáctico. Me di cuenta para qué servía cuando cursé gramática. Sí. ¿Cuál es la ventaja de saber analizar sintácticamente? No es que todo el tiempo vamos a estar analizando sintácticamente, pero ¿para qué nos ayuda el análisis sintáctico? Bueno, en mi caso es para, qué sé yo, darme cuenta si el sujeto responde bien en género y número al verbo, si el verbo está expresado en el tiempo que tiene que estar expresado, no sé, básicamente para eso, para saber cuál es el sujeto, para ver si los objetos directos y los modificadores responden a ese sujeto o a otro que no tiene nada que ver y bueno, que tenga coherencia justamente en la oración. Claro, y el orden oracional, la sintaxis nos permite saber qué órdenes oracionales son más legibles que otros, porque desordenar demasiado la oración tampoco sirve. El análisis sintáctico, entonces, como recién, no leo el nombre, ¿quién habló recién? ¿Sabrina? No. Sabri. Sabri, sí. Como dijo Sabri, todas las cuestiones de concordancia tienen que ver con el análisis sintáctico. La cuestión de jerarquizar información, se sabe que lo primero que aparece en una oración se percibe por el receptor, lo percibe como lo más importante. Entonces, saber eso, la sintaxis me permite eso. La sintaxis también tiene que ver con los verbos. Bueno, es fundamental. Entonces, dentro de la oración nos ayuda la sintaxis. Y saliendo de la oración, la noción de párrafo es muy importante. Y los párrafos hay que pensarlos. Los párrafos no son una suma de oraciones así aleatoriamente, sino que hay toda una serie de cuestiones que hay que cumplir. Primero, todos los párrafos tienen una idea central e ideas secundarias. O sea, cuando yo armo un párrafo, lo armo en torno a una idea principal y después ideas secundarias a su alrededor. Los párrafos también, entonces, tienen que tener unidad y tienen que ser coherentes y cohesivos. Así como todo el texto es coherente y cohesivo, también los párrafos tienen que ser coherentes y cohesivos. En cuanto a la extensión de los párrafos, o sea, tiene que ver con el género, ¿por qué? Porque yo en literatura puedo tener un párrafo larguísimo, porque, bueno, en literatura puede haber una intencionalidad estética, pero, por ejemplo, si tengo un texto académico, busco que los párrafos sean más o menos parejos, que en un texto académico no voy a tener un párrafo de una oración y otro de 17 renglones, sino que voy a tratar de equilibrar, pero quizás en un texto académico las oraciones son más largas que en otro tipo de textos. Entonces, esto depende también del género, del tipo de texto, y tengo que lograr, volviendo a la sintaxis, que la sintaxis sea variada. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, puedo alterar el orden oracional. Todas las oraciones no tienen que empezar con sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. No, en algún momento puedo empezar con un complemento. Tratar de darle a la sintaxis cierta variedad para el que lee tampoco se aburra. Esto es súper importante, pero es fundamental que en realidad la sintaxis tiene muy mala prensa en algunos ámbitos, como que, uy, ¿por qué tenemos que analizar sintácticamente? Y es muy importante para escribir bien. Y muy importante también para después construir párrafos que estén bien escritos. Y algo que a veces tampoco tenemos en cuenta, porque nos parece son estas cosas que uno cree que las aprendió para siempre en la primaria, no siempre nos damos cuenta acertadamente cuándo pasar del punto seguido al punto aparte. ¿Les pasó alguna vez esto de no saber cuánto cortar un párrafo? O bueno, lo tienen claro, porque puede ser que sí, que ya lo tengan claro a esta altura, pero a veces a mí me pasa, digo, a ver, ¿esto le pongo punto aparte? ¿Conviene, no conviene? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? ¿O no? ¿O le sale bien esto de cambiar de párrafo?
Puede ser que les haga bien. todo el tiempo. No, a mí me En pasa. la- Me pasa. Que no sé. Bueno, esto, me queda la duda de si es punto aparte o punto seguido. Pero bueno, Sí. después. Ariel dice que cuando lee en voz alta se da cuenta si puso bien los puntos, sí. A veces vieron que tenemos la idea que cambiamos de párrafo cuando cambiamos de tema, pero resulta que a veces no es tan así, porque también se puede cambiar de párrafo cuando es otro aspecto del mismo tema, porque si yo ya escribí una hoja entera, que es todo un párrafo, y no le puedo poner punto aparte, tengo que empezar a pensar que quizás no cambié de tema, pero cambié de aspecto sobre el tema y entonces puedo poner un punto aparte. El punto aparte ayuda mucho para la legibilidad, o sea, todo lo que sea párrafos largos, esos bodoques de texto de párrafos largos, la verdad que son terribles para el lector. Entonces, como escritores, como redactores, está bueno plantear esto, que el texto también tenga, esto que dicen, que el texto respire, que tenga aire, no párrafos gigantes. Pero lo interesante en la literatura es que los signos de puntuación se pueden usar también con distintas intencionalidades, y eso en la literatura está buenísimo. Esto no lo hagan en un texto académico porque no va a funcionar, pero en literatura sí. Por ejemplo, los signos de puntuación nos permiten aumentar o disminuir el ritmo narrativo. Por ejemplo, si uso oraciones largas, el texto se va a hacer más lento. Y en literatura me puede convenir que el texto se haga más lento. Por ejemplo, no sé, si estoy narrando, estoy dentro de un texto, de un cuento policial, y necesito dilatar la llegada de la resolución del crimen o del secuestro, de lo que sea, entonces para dilatarlo, por ejemplo, puedo hacer que las oraciones sean más largas, pero al contrario, cuando yo quiero que el texto sea más rápido, que todo parezca como más vertiginoso, puedo hacer oraciones más cortas, usar muchas comas, así que está bueno, y los grandes escritores, bueno, por ejemplo, Julio Cortázar, que después les traje también un ejemplo, Julio Cortázar muchas veces usa los signos de puntuación totalmente fuera de la norma. Y no es que Cortázar no lo supiera, sino que Cortázar entendió que en literatura los signos de puntuación me pueden ayudar a dar determinados efectos. Con los signos de puntuación me pueden provocar asfixia. Si yo hago oraciones larguísimas, con muchas comas, o con muchas subordinadas, comas, subordinadas, paréntesis, me da esa sensación de asfixia porque no puedo parar para respirar. En cambio, las oraciones que son más sencillas me pueden dar una idea de relajación. Y la puntuación entonces también marca diferencias entre los géneros, porque si yo escribo lo que les decía, un texto académico, tengo que cumplir con las normas de la RAE de la puntuación, pero cuando escribo literatura puedo alejarme. Pero me puedo alejar con intencionalidad. Cuando uno comete un error intencionalmente en literatura para lograr un efecto, está bien. Ahora, cuando alguien no sabe la puntuación y dice, no, la puntuación no me interesa, no importa, ahí ya eso está mal. Pero si yo conozco la puntuación y me planteo provocar determinado efecto alterando la normativa, eso está muy bien. No sé si alguna vez experimentaron, por ejemplo, los que escriben literatura, saben que hay una técnica que es la del monólogo interior. El monólogo interior es que el personaje expresa, o sea, nosotros asistimos al pensamiento del personaje de manera directa. Y hay una técnica, o sea, el monólogo interior se puede escribir con signo de puntuación, pero también el monólogo interior se puede escribir sin ningún signo de puntuación. ¿Por qué? Porque el pensamiento no tiene signo de puntuación. Yo no digo, uy, ay, me siento triste, punto. Ahora me voy a sentar a llorar, punto y coma. No, o sea, el pensamiento fluye, y entonces hace ya mucho que se descubrió que los monólogos interiores sin signo de puntuación quedan geniales. ¿Alguna vez intentaron escribir sin signo de puntuación? Sobre todo esto, pensamientos, o ¿lo intentaron? ¿Sí? Yo ¿Y sí. les gustó el resultado? Sí, era justamente una consigna de escritura en un taller de escritura, y era una receta que había que hacer, una receta de cocina, y a mí se me ocurrió hacerlo con esta técnica del fluir de la conciencia. Entonces, Sí. nada, incluso hasta
por ahí metía palabras que eran en otro idioma, pero en la fonética nuestra escrita, porque yo las pienso con esa fonética, digamos. Entonces, bueno, sí. Después para leerlo es por ahí, era un párrafo, no sé, un poco más de largo, más grande que una media carilla. Si hubieran sido, no sé, 4 carillas escritas así es un montón. Para leerlo es muy pesado, digo. Pero bueno, Sí. me resultó divertido y algo distinto, digamos. Sí, sí. Bueno, vos decís la extensión del monólogo. Hay una obra, bueno, muy, muy conocida que es el Ulises de James Joyce. James Joyce hizo bastantes experimentos con lo que es la escritura literaria, y el Ulises, que son 2 tomos gigantes, que es un libro muy difícil de leer, pero encima James Joyce se dio el lujo de que el último capítulo, un capítulo bastante extenso, es el monólogo de la esposa del protagonista, que se llama Molly Brown. Es todo un capítulo sin signos de puntuación, sin nada. Es dificilísimo leerlo, pero es un buenísimo ejemplo de, bueno, cómo se puede traer el fluir de la conciencia quitando los signos de puntuación. Tampoco es tan fácil escribir sin signo de puntuación, estamos muy acostumbrados, pero pueden experimentarlo porque está muy bueno. Bien. Y acá les voy a leer entonces un micro relato de Julio Cortázar, que se llama Cortísimo Metraje, donde hace una experimentación. Cortázar experimentó ya desde, bueno, en Rayuela, que es una novela, ahí tenemos un montón de experimentos literarios, pero también en los cuentos más cortos. Y en este cuento corto, en este micro relato, ya por el título nos damos cuenta que se conecta con el cine. A Cortázar le interesaba mucho el cine, pero él se planteó cómo hacer que en la narrativa se pudiera reflejar lo que es la visualidad del cine. O sea, cuando yo estoy mirando una película, estoy viendo como una sucesión, y al mirar una película, estoy mirando como desde afuera. Entonces Cortázar quiso reflejar eso de mirar una situación desde afuera, pero contarla como si fuera una narración cinematográfica, y para eso altera la puntuación, también altera la sintaxis, hay palabras que no dice. Ahora se los voy a leer y van a ver que es súper interesante lo que hace. Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del auto-stop. Tímidamente pregunta si dirección, no sé si lo pronuncio bien, Ben o Tours. En la carretera, unas palabras, hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Fíjense que las oraciones ni siquiera tienen como coherencia algunas. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda mientras el terror crece poco a poco. Bajo los árboles, una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no, se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la 100, después billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos, sin dejar la menor impresión digital, porque en ese oficio no hay que descuidarse. Hay que leerlo como varias veces, quizás, porque ya les digo, Cortázar rompe la sintaxis, altera la puntuación, porque la idea es que esto sea narrado como una escena cinematográfica. Y de hecho, si van a YouTube y ponen cortísimo metraje de Cortázar, hay un montón de versiones, o sea, cortometrajes sobre este cuento, que está buenísimo, de interpretaciones de este cuento, que además es muy... Fíjense la cantidad de elementos que aparecen en poco espacio, porque el cuento tiene un montón de suspenso, porque primero nos preocupamos, parece que a esta chica le va a pasar cualquier cosa, y resulta que la chica termina robándole al hombre, y el cuento da toda una vuelta de tuerca, pero todo se logra, todos los efectos se logran a partir de esta sintaxis y de esta alteración de la puntuación. Es muy breve el cuento y sin embargo logra Cortázar narrar una escena cinematográfica perfecta. No hay nada de sentimiento, o sea, es una cámara, es como si
la escritura fuera esa cámara cinematográfica que va mostrando lo que está pasando. No sé si lo conocían este texto. ¿Y qué les parece este tipo de escritura? Como, a ver, muchos, cuando hay un experimento de este tipo, algunos dicen, bueno, es un experimento nada más, y bueno, queda muy como... particular. Sí. Pero ¿qué No, les que es una parece? escritura muy particular. Sí. Y esto que les decía, que busca un efecto, o sea, cuando vamos a romper con algo, con alguna cuestión de la escritura, lo importante es el efecto. O sea, acá Cortázar esto él se planteó cómo traducir en palabras lo que sería el lenguaje cinematográfico, y yo pienso que lo logró. O sea, a mí me parece que está muy bueno esto de cómo visualizamos la escena. Entonces, en la parte saca palabras, porque las palabras que muestra son las palabras esenciales para que nos hagamos una imagen mental de lo que estamos viendo. Bien, ¿alguna preguntita de esto? ¿Alguna duda? Porque miren que la consigna va a tener que ver con esto, con esta cosa, esto que hace Cortázar, así que después lo van a tener que releer si quieren, si les interesa, si les gusta, y van a ver que está bueno. Bueno, y ahora vamos a la parte de qué es editar un texto. Bueno, ustedes saben muy bien cuál es el trabajo de un editor, pero también cuando corregimos nuestro texto, una parte de esa revisión del texto tiene que ver con la edición del texto. Y editar un texto tiene que ver mucho con esa presentación final, o sea, con adaptar nuestro texto a distintas normas de presentación, que ya les digo, en lo académico es como muy, muy, muy reglado, pero también en lo literario. Si uno quiere presentar un texto para una editorial, porque quiere ver si se lo van a publicar, la editorial seguramente tiene una hoja de estilo y les va a decir el tipo de letra que tiene que presentar el texto, el espaciado, los márgenes, bueno, eso tiene que ver con la edición y también es muy importante en un texto. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de la edición. Y lo importante es que la edición, cuando yo edito un texto, lo hago más legible, o sea, lo hago más claro, la legibilidad tiene que ver con la claridad, y lo hago más comunicable. Entonces, algunas recomendaciones que tienen que ver con la edición, que dependerá del tipo de texto, otra vez, por ahí para literatura no o sí, pero estas son reglas generales de la edición. Primero, hay que tener en cuenta las palabras que llevan cursivas o itálicas, las que van en versales o versalitas, las que van en negritas. Esto es parte de la edición. Sobre todo los textos académicos hay que tener mucho cuidado con esto. Aprovechar los distintos tamaños de las letras. Esto, por ejemplo, en periodismo es muy importante. O sea, el título de una noticia va a ser siempre más grande que el resto de la noticia. Elegir si vamos a usar o no sangría, porque la sangría no es obligatoria, pero bueno, quizás nos guste usar sangría. Si no usamos sangría, vamos a usar espaciado entre párrafos, por ejemplo, pero los párrafos los tenemos que distinguir de alguna manera. Vamos a elegir el interlineado, dependerá a veces de la hoja de estilo, y en general también se recomienda que, si no tenemos ninguna recomendación o ninguna especificación, siempre algún interlineado, es mejor escribir con un interlineado que con todos los renglones pegados, porque eso también lo que hace más difícil la legibilidad del texto. Revisar esto que les dije de la estructura de los párrafos, o sea, si nuestros párrafos están bien construidos, si todos los párrafos más o menos tienen la misma cantidad de renglones, esto sí es un texto académico. Si es un texto académico, también la edición implica corregir las citas bibliográficas, las notas al pie, y vamos a tener que seguir un criterio, o vamos a seguir las normas APA, o vamos a seguir las normas de que nos presente la universidad o la hoja de estilo con la que estemos trabajando. Y también dentro de la edición está esto de las viñetas, que parece una pavada y a veces no se cumple del todo porque las viñetas también a veces tienen como reglas especiales que no necesariamente son normativas, pero yo les voy a dar algunas reglitas que por ahí les pueden servir también para las viñetas. ¿Qué son las viñetas?
les muestro el ejemplo para que lo vean. Las viñetas es cuando nosotros enumeramos, que ponemos o puntitos, o ponemos, no sé, estrellitas, o ponemos rayitas. Y hay dos reglas básicas, pero ya les digo, a veces no se cumple porque también depende del tipo de texto y depende también del género. Pero una regla fácil es, si nuestras viñetas están conformadas con palabras sueltas, esto es normativo, les digo, después habrá que por ahí Valeria también me puede aportar más que yo, esto es simplemente, yo digo lo normativo, después debe haber otras reglas en edición para las viñetas. Si son palabras sueltas, lo que dice la RAE es que primero tenemos la introducción de la viñeta, los géneros literarios son 3, 2 puntos. Y si son palabras sueltas, bueno, las ponemos una abajo de la otra, empiezan con minúscula, terminan con coma, y recién le ponemos el punto al final. Porque si esto lo trasladáramos a una oración y no usamos viñetas, lo escribiríamos con comas y con punto final recién justamente al final. Esto viene bien, ¿por qué? Porque a veces no sabemos, no sé si alguna vez se plantearon las viñetas, ¿las empiezo con mayúscula o las empiezo con minúscula? Bueno, si son palabras sueltas, las empiezan con minúscula. Pero si nuestras viñetas son oraciones completas, ¿ven? Acá los géneros literarios son 3. Entonces, cada viñeta es una oración. El género dramático es el único de los 3 que, además de ser leído, tiene como finalidad ser representado. Las obras teatrales suelen dividirse en actos en los que los personajes dialogan entre ellos. Si tengo viñetas con oraciones, las tengo que comenzar con mayúscula, las viñetas, y terminarlas cada una con puntos, justamente porque son oraciones, incluso acá si ustedes ven, dentro de cada viñeta hay más de una oración, entonces todavía es más justificable que empiece con mayúscula y termine con un punto. ¿Por qué son importantes las viñetas en un texto o para qué se usarían? ¿O para qué se usan? No sé si ustedes cuando escriben en algún tipo de texto las usan, ¿para qué? ¿Por qué les parecen útiles? Y a veces es lo que le da por ahí la estructura al texto, sobre todo si estamos enumerando justamente o haciendo una, ¿cómo se diría? Una clasificación de algo, bueno, ahí lo vamos separando porque si uno lo quiere hacer todo en un párrafo, a veces se genera confusión porque si, por ejemplo, en esta que la primera son 2 oraciones y yo ahí sigo con un punto seguido y es como que tengo que repetir el género, tal. Entonces es como para decir, bueno, sí, lo voy a ir repitiendo, o sea, lo blanqueo, voy a repetir el género. Entonces Sí, lo sí. pongo uno bajo el otro y ya queda más prolijo, digamos. Claro, y visualmente funciona muy bien porque como que uno capta mejor los conceptos fundamentales. Por eso las viñetas sintetizan, entonces no tiene que haber viñetas muy largas. Los que escriben viñetas por ahí ocupan 3 páginas de viñetas. No sirven 3 páginas de viñeta. En realidad la viñeta no tendría que pasar tampoco de una página a otra, porque la idea de la viñeta es sintetizar, que uno lo pueda leer y como que tener un panorama rápido de lo que se está presentando. Entonces son muy útiles en ese sentido. Pero a veces se escriben de manera muy caótica. Lo mismo cuando las viñetas son oraciones, hay que como mantener la misma estructura. Si yo empecé la primera viñeta con el sujeto, verbo, la segunda va a empezar con sujeto, seguir con el verbo, porque eso también ordena la escritura y ordena la lectura. Yo les digo que hay muchos que se cometen bastantes errores con las viñetas y terminan siendo, si uno las quiere para clarificar o para sintetizar, terminan siendo un desorden total. Entonces, por eso las traje, porque son, no sé, son muy útiles y también hay que cuidar la escritura. Vale, no sé si vos tenés algo porque vos sabes más de esta cuestión de edición en general. Bueno, no, digo, son por ahí también esas cosas que uno va desarrollando con el oficio, que en algún punto también se vuelven como tics, ¿no? Hay un lugar donde es lo correcto, y otra donde ya se vuelve la maña, pero por ejemplo, ahí donde dice los géneros literarios son 3, 2 puntos, y después van a ir oraciones, Sí. yo jamás dejo los 2 puntos. Lo convierto en un punto, porque la oración perfectamente puede ser, los géneros literarios son 3. Justamente para que no se genere como esa
esa ruptura de lógica de empezar con una mayúscula algo que parece que sigue siendo parte de una misma oración, ¿no? Y luego sí, la verdad es que no debería haber listas interminables, porque si hay listas interminables, digo, esto excepto que nos encontremos hablando, o sea, siempre hay excepciones, en un juego literario muy particular, en algo experimental, o bien en algunos textos académicos, como por ahí pasa en tesis, donde sí es necesario listar todo, bueno, en algún caso puede estar, pero si no, uno debería preguntarse, si este listado se vuelve tan grande, ¿no puedo agrupar los elementos en categorías, ¿no? Y decir, bueno, si voy a enumerar, el otro día en una serie muy pava, pero así en una comedia, un personaje decía, y bueno, y podés pintar, hay tantos colores tan lindos, azul, lila, rojo, amarillo, verde, marrón, y el otro personaje dice, ¿me vas a listar todos los colores? O sea, la categoría era colores, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en eso que se está haciendo como eterno, también hay 2 o 3 categorías y en todo caso uno, a cada uno de esos bullets de categorías, perdón, a cada una de esas viñetas, le puede poner dos colores, 2 puntos, entre otros, tales, tales y tales, y otra categoría que sea, bueno, no sé, ahora justo elegí algo que no sé, formas, triángulos, esto, lo otro, entre otros, ¿no? Como, y entonces ahí que aparezcan otros rasgos. Pero bueno, eso nos pasa cuando es como la parte, el todo, y el hasta dónde y de qué forma listar, ¿no? Gracias por... No, no, y pensaba esto cuando hablaba Valeria, que qué importante que también pensemos que en el texto todo el tiempo estamos tomando decisiones y las tenemos que tomar a conciencia, o sea, es que escribir es tomar, como todo en la vida, ¿no? Escribir es tomar decisiones y decir, bueno, a ver, si yo las viñetas las voy a hacer de esta manera, pero por lo menos las pensé y tengo una finalidad y trato de que quede lo mejor posible, o sea, como que todo está pensado en el texto y todo hay que someterlo a como una discusión interna de decir qué es lo mejor para que mi texto sea lo más comunicable posible. Bien, y acá, bueno, un consejito en la clase que viene vamos a ver como algunos consejos más de escritor. Este es un consejo de Gabriel García Márquez que dice, cuando uno se aburre escribiendo, el lector se aburre leyendo. Y esto relacionado con lo que les había comentado antes de lograr variedad en el texto, porque si nosotros, la idea que yo les traigo acá de corregir y de tener determinadas normas, justamente no quiere decir que escribamos siempre de la misma manera. La idea no es como mecanizar y que todos nuestros textos sean iguales y aburridos, sino que dentro de este cumplimiento de determinadas normas o de esta atención, podamos también lograr variedad y que nuestros lectores nos van a agradecer, porque nuestros textos están bien escritos, pero también nos van a agradecer porque los disfrutan. Que por ahí no es tan fácil, pero está bueno plantearse eso también. Bien. Y entonces la consigna 3, ustedes van a escribir, que puede ser muy cortito, después te la paso, ¿vale? Un texto a la manera de Cortázar, o sea, van a presentar una situación de una manera cinematográfica. Yo pensaba, por ejemplo, en si ustedes están no sé, viajando en tren, contando lo que ven en la ventana, por ejemplo. Traten de buscar una situación que tenga movimiento, como en este caso que contó Cortázar, que era que el hombre encuentra a la chica, que después ella le roba, etcétera. Por eso me parecía que por ahí estar mirando por la ventana de un tren puede resultar. Si les resulta como muy complicado, muy complicada esta, pueden hacer también, ahora se me ocurre, intentar esto del monólogo interior sin puntuación. O sea, si nunca lo intentaron, se los recomiendo absolutamente y se los recomiendo como catarsis. Cuando uno está enojado o cuando uno está, también puede estar feliz, pero
trasladar ese enojo a un texto donde no me preocupo por la puntuación y hoy me fue en algo re mal y vengo y lo escribo y le pongo puteadas y no me preocupo ni de las mayúsculas, ni de la puntuación, ni del vocabulario, escribo lo que me sale, les aseguro que es una maravilla. Así que bueno, después les voy a pasarla. Si no quieren hacer el de Cortázar, les recomiendo el monólogo interior sin puntuación porque no se van a arrepentir.